¿Cuál fue mi sorpresa? Que de aquella cinta se hicieron un montón de copias y yo hablaba con este amigo y me decía que su madre no hacía otra cosa nada más que escuchar la cinta. Era como poner los dedos en un enchufe y cargarse de energías y quitarse el dolor de la pérdida de aquella hija que había muerto a una temprana edad. Y no sé también de esas casualidades que pasan en la vida, que Sor Blanco Soler se pone en contacto conmigo hace un mes o un mes y medio. Ella no estaba como ponente en este congreso y bueno, pues estuvimos hablando de la posibilidad de que pudiera estar con nosotros en la próxima edición, en la edición de 2005. El caso es que bueno, lo dejamos ahí y hace 15 días Mar Rey me comunica que tiene que inevitablemente acudir a una beca que le habían concedido en una universidad de Inglaterra y que era bueno, una cosa que esperaba durante mucho tiempo, que sentía mucho no estar con nosotros y que por lo tanto bueno, pues se excusó y de hecho pues no está con nosotros. Pero aprovechando la invitación que me hizo Sol, pues dije, yo no sé si existen las casualidades o las causalidades, como solemos decir, pero me parece a mí que Sol no va a tener que esperar hasta el 2005 para estar con nosotros, así es que la voy a llamar a ver si hace favor de venir y dar su ponencia. Bueno, pues Sol está aquí esta mañana y nos va a hablar de un tema muy bonito que es Crónicas del Más Allá. Buenos días, Sol, y muchas gracias. No se oye más allá. ¿Vale? Bueno, estas son cosas que pasan con la lluvia y que hay que solventar con los duendes y... Bueno, pues hablamos con Sol, no pasa nada. Como tengo aquí este micrófono, nos aprovechamos. No, debo decirles que esto no es la primera vez, porque me acuerdo en varias ocasiones en un foro, en Cuenca, me acuerdo, que era también un aula así de grande. Y antes salí, que no me he puesto el tonto. ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Se me oye? Digo, no sé por qué, porque yo no soy sensitiva. El caso es que fue empezar y se fueron todas las luces del auditorium, pero a los 2 minutos de empezar a hablar. Nadie supo por qué, pero el caso es que así fue, así que no me extraña nada estas cosas tan raras que pueden ocurrir alrededor de estas charlas que tienen un contenido un poco extraño. A ver, ¿me oís ahí? ¿Me oís ahora? Vale, menos mal. Bueno, pues gracias a todos por estar a estas horas de la... hoy, pues sí les active. Así que vamos a empezar por el principio, vamos a hablar de la muerte, pero vamos a hablar también de todo el contenido de esperanza, aunque parezca increíble, que tiene la palabra muerte. Para el hombre, la muerte es un acontecimiento pues tan evidente como el nacimiento o la puesta del sol. Para el hombre antiguo que vivía pestes, guerras y para el que la media de vida era 1/3 de la actual, la muerte era algo tan normal que el bestseller del medievo fue un libro que se llamó El Ars Moriendi, el arte de morir. Y este pensamiento predominó hasta el siglo de la razón,
en la que el hombre se creyó capaz de desentrañar todos los misterios con el solo uso de su inteligencia. Con pequeños oasis de espiritualidad, el hombre fue decantándose hacia la ciencia y la tecnología, y la espiritualidad fue relegada, perdiendo su valor. Es cuando priman la observación y el raciocinio. Los laboratorios emergen como santuarios. Baroja llegó a decir que la ciencia es la nueva religión. Emborrachándose de conocimientos científicos, el hombre llegó a decir por boca del poeta Batrina: todo lo sé. Fíjense ustedes qué rapto de soberbia tan tremenda. Para el materialismo científico, todo podía explicar materialista. La trascendencia después de la muerte era una elucubración, un concepto al que se agarraba el ser humano para reducir su inseguridad. La ruptura con esta escala de valores empezó ya a comienzos del siglo XX. La relatividad de Einstein, la incertidumbre de Heisenberg o el mundo cuántico de Planck empezaron a sacudir al ser humano y le hicieron enfrentarse con una nueva realidad. Es también cuando Jung piensa que la clave de las perturbaciones psíquicas se encontraba en el no saberse enlazar con lo más elevado, o cuando Gross coloca a la muerte como una puerta que derrumba nuestras concepciones materialistas y nos conduce a descubrir de nuevo la espiritualidad. A mediados de los 60, el movimiento hippie, con su rechazo a la burocracia, la falta de identidad, la sociedad materialista, abre como una ventana de aire fresco, defendiendo la eclosión de los sentidos, la intuición, la sensibilidad, la creatividad, la belleza, la espiritualidad y el amor. Fue también en los años 60, concretamente en 1969, cuando surge en Estados Unidos el movimiento transpersonal, que retomó las experiencias de Oriente y de Occidente. Esta corriente, que empezó en psicología, ahora está ya empapando otras ciencias, como la antropología, la economía, los estudios sociales en las universidades de todo el mundo. Para los transpersonales hay que buscar la experiencia en la expansión de la conciencia. El mundo es una estructura energética fluida y existe una consciencia-energía que obra en todo el universo. Los transpersonales tienen una visión espiritual. Para ellos, como para aquellos que han tenido una experiencia al borde de la muerte, solo cuentan en la vida del ser humano el amor y el servicio. Curiosamente, algo que ya dijo Sinesio Darnell ayer por la tarde. Para ellos, para los transpersonales, el hombre es cuerpo y mente, pero también espíritu. Libros que yo les recomiendo a todos ustedes si no los han leído, libros como El retorno de los brujos, de Jacques Bergier, La conspiración de Acuario, de Ferguson, o El Tao de la física, de Capra, nos están poniendo en marcha, nos están dando unos mensajes maravillosos. La vuelta a la espiritualidad y al concepto de que el hombre es algo más que materia va a caracterizar los próximos tiempos. Esta es una de las razones que me han hecho elegir este tema en estas jornadas, poner mi gota de agua en esa corriente que está expandiéndose en estos momentos por todo el planeta. La otra razón para elegir este tema ha sido mi sorpresa a la hora de consultar libros sobre la muerte, sobre los médiums y sobre la transcomunicación. Verán ustedes, se supone, digo que se supone porque eso siempre me lo achacan los demás, no yo misma, verdaderamente es en lo que suelo trabajar, que son en las casas encantadas, poltergeist también, fantasmas, mediumnidad. Y con motivo de prepararme para todos esos temas a nivel teórico, pues fueron cayendo en mis manos una serie de libros que lo que más me chocó de ellos es que este material era originario de latitudes y de personas diferentes y que estaba muy disperso, pero tenían muchos puntos en común. Era como si la misma historia me la estuvieran contando con palabras diferentes. El núcleo de la historia no variaba. Todas las versiones coincidían en que la muerte no es más que una puerta que se nos abre a otra realidad, que nuestra vida continúa con nuestra identidad, nuestra personalidad y nuestros recuerdos,
y que esa vida que a todos nos espera es más rica e intensa que la que vivimos aquí. Como más tarde o más temprano vamos a viajar todos al más allá, en un viaje extraño, a decir verdad, porque es un viaje, fíjense ustedes, sin maletas ni billete de vuelta. Como no existen guías turísticas a las que consultar ni embajadas a las que acudir, pensé que podría tener interés para ustedes recopilar y cómo es y será esa vida en el más allá. Con cierta deformación periodística, debo de reconocerlo, voy a utilizar la fórmula de las crónicas, que son un modo de narrar temas de actualidad con un orden en el tiempo. Mis fuentes serán las comunicaciones que se han recibido del otro lado y por medios de transcomunicación mediúnica o instrumental. ¿Cuáles son esos medios de comunicación mediúnica? Bueno, pues creo que todos ustedes más o menos los conocen. La escritura automática, la clariaudiencia, que para aquellos que no lo sepan, la clariaudiencia es cuando el sensitivo, el medium, recibe información a través del oído. Es curioso, yo tenía una conocida que era medium de clariaudiencia y que ella era sorda de un oído. Bueno, pues ella recibía los mensajes precisamente por el oído sordo. Y aquí hay una comunicación por clariaudiencia preciosa de otro libro que yo les recomiendo, que se llama El tercer oído, de Belin. Belin era un medium francés que tiene una experiencia traumática en su vida. Un chico suyo de 20 y tantos años se le mata en accidente de coche. Y a los pocos días el padre, claro que era medium, él tenía muchísimas más facilidades para recibir mensajes, empieza por clariaudiencia a recibir mensajes de su hijo. Y hay dos frases que se intercambian preciosas. El padre, cuando empieza a recibir los mensajes del hijo, le pregunta: ¿existe vida en el más allá, Michel? Y el hijo le contesta: inimaginable para vosotros, aérea, indescriptible. Y el padre, lógicamente, con esa ansiedad que tenemos todos los seres queridos que nos quedamos aquí y que estamos totalmente indefensos, le pregunta: ¿pero volveremos a encontrarnos, Michel? Y el hijo le contesta: volveremos a encontrarnos, papá. Ahora tengo una mansión de luz, algún día será todavía mejor. Otro de los medios de comunicación mediúmnica es el viaje astral. Ustedes saben que hay muchas personas que pueden desdoblarse, digamos, entonces sería un desdoblamiento, pero si ese desdoblamiento da un paso más y entonces eres capaz de trasladarte a otras dimensiones, esto es lo que se llama el viaje astral. No hay que confundir el desdoblamiento con el viaje astral. El desdoblamiento es aquellas personas que son capaces de desprenderse momentáneamente de su cuerpo y poder trasladarse a otros lugares, pero siempre en nuestro entorno, en nuestro mundo. Otro medio es la Ouija, como ustedes saben, con sus pros y sus contras, pero que también puede llegar a convertirse en un medio de comunicación. La incorporación, que es lo que hacen muchos médiums, incorporan seres del otro lado que utilizan su cuerpo para poder hablar. Y luego, por supuesto, el contacto directo. Eso es lo que entraría de lleno en el tema de los fantasmas, que es uno de mis temas, y en el que sería que una persona que ya ha pasado al otro lado se te presenta para contarte algo. Nunca tenemos nosotros la iniciativa. Precisamente ayer estaba hablando con una persona que casi todas las comunicaciones, por no decirles todas, que podemos entablar con el otro lado, es el otro lado el que manda. No consiste en que tú quieras contactar con una persona concreta. Tú puedes abrir una puerta, pero nunca sabes con quién te van a poner o quién se va a poner en comunicación contigo. Por lo tanto, es muy difícil que tú puedas puntualizar y decir: quiero comunicar expresamente con mi padre o con mi madre o con mi hermano fallecido. Y luego tenemos todos los medios instrumentales, que por supuesto no voy a entrar en ellos porque aquí hay personas que van a hablarles a ustedes de ellos. Sinesio habló ayer.
pues que son, por ejemplo, la cinta magnética, como son las psicofonías, hay el teléfono, que también actúa a veces como medio instrumental de comunicación, la televisión, para los casos de vídeo e imágenes, o transcomunicación a través de la televisión, aparatos radioeléctricos y, por supuesto, como decía ayer Sinesio también, el ordenador, que se está revelando en nuestros días como un medio aséptico e irrefutable para las comunicaciones. Yo les recomiendo de que si tienen un ordenador en casa, que todos tenemos uno, pues que un día lo dejen abierto, escriban una frase y a ver si alguien del otro lado les contesta. Es así de fácil. Ya pueden comprender que cada uno de estos medios es susceptible de mayor dedicación, pero a propósito paso por ellos sobre ascuas, porque creo que mi exposición debe de ceñirse más a los mensajes que a los medios. Por lo tanto, les pido que por un momento desechen conceptos preconcebidos, eso sí se lo pido encarecidamente, pero que también valoren en su justa medida las revelaciones subjetivas que conforman el contenido de los mensajes. Se lo pido para que juntos podamos adentrarnos en este mundo que tanto nos inquieta en el más acá, que es el mundo del más allá del amor. Venga, lo estoy hablando ya. Supongo que si al bebé se le consultara, no cambiaría este bienestar conocido por la hipótesis de una mayor felicidad. Nadie consulta al ser humano si quiere nacer o si quiere morir. Las dos etapas fundamentales de nuestra vida nos sobresaltan siempre y nos pillan siempre desprevenidos. En un momento dado el bebé siente que le empujan, que le obligan a introducirse por un conducto estrecho que le presiona las sienes y la bóveda craneana. Sin ninguna consideración le empujan y hasta tiran de él. De repente, dolorido, es expulsado a un medio hostil totalmente. Tiene frío, siente vértigo, inseguridad, la luz le ciega, le hace cerrar los párpados, los ruidos le ensordecen, le menean, le sacuden, el aire entra en los pulmones por primera vez, proporcionándole una sensación extraña y angustiosa. Naturalmente rompe a llorar. Claro que, fíjense ustedes, todavía no conoce el amor de su madre o la belleza de una mariposa. Cuando la gente muere, y eso quiero que lo tengan ustedes muy, muy claro, cuando la gente muere es porque su tiempo se ha cumplido. La transición del reino físico al del espíritu no es un final, es una transformación a otro estado de conciencia. Creer que la vida física es la única forma de existencia es una ilusión. Pensar que morimos cuando la vida física acaba, creo que es la mayor de las ilusiones. Y ahora vienen una serie de comunicaciones a este respecto. Estoy bien, todo lo que hay a mi alrededor es bello y bueno. No debéis de llorar porque no he muerto. Al contrario, estoy más vivo que nunca. Y esto lo decía Frangi en 1976, muerto de cáncer. El alma liberada de su envoltura material se viste de su cuerpo espiritual tan real como el vuestro. Quiero decir que ocupa un lugar, tiene unas dimensiones, un volumen y un peso. Esto es de las cartas a Pierre, que todos ustedes también supongo que conocen. Mamá, te quiero tanto. Nosotros estamos inmersos en un arco iris de luces, colores y sonidos. Cuánto me gustaría que pudieras ver todo esto. Y esto se lo decía un niñito de 3 años a su madre, un niñito que se llamaba Francesco, en 1981. Conservo la apariencia terrenal, pero ahora irradio luz. Soy una pequeña centella de Dios, que es la luz suprema. Esto lo decía Rosa Bianca, una niña que murió de repente en 1983. Estoy vivo, sin cuerpo. Me siento vivo, fuerte, con sentidos y energías diferentes que me permiten hacer mucho. Nosotros estamos más vivos que vosotros, porque este es el mundo de la realidad, mientras que el vuestro en el que vivís es el de la ilusión.
Algunas comunicaciones nos cuentan que el espíritu puede abandonar el cuerpo de una persona que está falleciendo de forma gradual, ya que el alma, como una forma de energía, puede salir por etapas. Y esto tengo una experiencia personal muy curiosa. Un amigo nuestro, del grupo de trabajo en el que estoy yo metida, era Rafael Godet. Rafael Godet era diplomático, pero además era un hombre conocedor tremendo de estos temas. El pobre Rafael llevaba latente muchos años con una leucemia, pero en un momento dado la leucemia pues fue a por él. Y se puso muy grave. Fui a verle de las últimas veces al sanatorio. Yo me iba a ir de verano y bueno, pues fui realmente a despedirme de él. Su mujer, que no creía mucho en estos temas, y digo creía porque después de la muerte de su marido ha ido creyendo de más en más, pues una de las veces, como les digo, que me fui a despedir de él, me dice la mujer: Sol, por cierto, te tengo que consultar algo que no entiendo. Dice: Rafael, hay veces que está ya pues sin sentido, pierde a veces la noción de las cosas, otras veces sí. Dice: y el otro día que se despertó me dijo: ay, Teresa, cada vez me cuesta más volver. Es decir, Rafael se estaba yendo y cada vez, como es natural, le costaba más volver a su cuerpo. Este podría ser un ejemplo de esa transición de la muerte a la otra vida de una manera gradual. Para algunos la muerte será un proceso suave, relativamente apacible, para otros el camino será más dilatado y doloroso, pero en ambos casos la transición de la vida a la muerte seguirá unas pautas que pueblos tan antiguos como los egipcios o los tibetanos ya nos describieron hace varios cientos de años. Si han leído ustedes el libro tibetano de los muertos o el libro de la muerte de los egipcios, ahí tienen ustedes todas las pautas que tenemos que seguir, tanto nosotros que no nos muramos como los familiares que están a nuestro alrededor, las cosas que deben y no deben de hacer. A pesar del encanto de estas descripciones, existe un testimonio muy cercano a nosotros, la de un médico, y este ejemplo me he permitido el lujo de extraerlo del libro que por supuesto les recomiendo, del padre Brun, que está aquí presente, que se llama Los muertos nos hablan. Pero creo que es el ejemplo primero que lo testifica un médico y que él estaba asistiendo en la fase terminal a su tía y que nos cuenta lo que él llegó a ver. No lo que se imaginó, sino lo que él llegó a ver. Dice: por encima del cuerpo y a unos 60 centímetros se formó una neblina que poco a poco se fue haciendo más densa y compacta hasta que tomó la forma de mi tía. Pude ver las facciones con claridad y este cuerpo energético emitía una cierta luminosidad. El punto de unión entre el cuerpo físico y este era un abanico de fibras que se unía en la base del cráneo a modo de cordón umbilical y con pulsaciones. Poco a poco, cada pulsación, el cuerpo del espíritu se iba cargando de energía y densidad, mientras que el cuerpo físico se iba apagando. En un momento dado, el proceso se completó, las fibras de la nuca chascaron, se rompieron, liberándose así el cuerpo espiritual. Curiosamente, esta descripción, que de una manera casi espontánea pudo ver este médico en el cuerpo de su tía, fíjense ustedes que lo que les decía de que informaciones en libros distintos, todos vienen a decirnos algo parecido. Bueno, pues en los años 70, bueno, mejor dicho, en los años 70 hubo una serie de descubrimientos de unos físicos de Del Paz y de Kensington y del fisiólogos Kensington y Durwal. Fueron tres personas que en un momento dado empezaron a trabajar juntas porque los tres habían llegado a descubrimientos parciales, pero que uniéndolos les dieron la pauta a seguir. También les recomiendo, es un libro que se llama El efecto Del Paz. En los años 70, Del Paz demostró que existe una energía desconocida portadora de una conciencia que sobrevive a la muerte, y Kensington y Durwal, los otros dos, descubrieron en la base del cráneo unas proteínas memoriales en las que se concentran la memoria de los conocimientos y la memoria de la personalidad. Qué curioso, ¿verdad? En la base del cráneo. Según ellos, cuando morimos, la psi-energía descubierta por Del Paz
se desprende de nosotros llevando consigo a modo de una holografía toda la información de nosotros mismos. El efecto del PAS es que del PAS entrenó a una serie de personas en fase terminal a que voluntariamente encendieran un televisor y pudo demostrar que esas personas, cuando pasaban al otro lado, el televisor se seguía encendiendo. Es decir, eran capaces de que cuando tenían el encefalograma plano, la televisión se encendía. Por lo tanto, ellos desde el otro lado podían actuar con esa energía para encender el televisor. Hay culturas que creen que la incineración acelera el proceso de desprendimiento. Yo me acuerdo de una experiencia mía hace muchos años que fui a Ceilán y allí tienen también la manía, digo manía porque para mí creo que es una manía, de que cuando la persona se muere la ponen en unas angarillas y la van paseando por muchos sitios. Eso lo hemos visto en televisión en otras culturas que lo hacen también, pero no creo que lo hagan con este fin. Pero allí yo pregunté, ¿pero por qué están paseando al muerto por toda la aldea y por los campos y tal? Dice, sí, esto es muy importante, dice, es para que el muerto no sepa volver a casa. Es decir, que curiosamente al pobre muerto le montaban un número tremendo para que no pudiera nunca volver a casa. Supongo que es que, claro, los parientes lo que menos creían o querían en esos momentos es que el pariente se les presentara y volviera a casa. En esta etapa de recién fallecidos, las personas pueden ser vistas con mayor facilidad por los sensitivos. Quizá porque todavía se encuentran en esa fase intermedia entre nuestra dimensión y la otra. Parece ser que los espíritus no suelen permanecer mucho tiempo en el cuerpo, por lo tanto, por eso las que tenemos un poquito de experiencia en estos temas, yo les diría que los cementerios es donde menos fantasmas hay, porque si la persona fallecida pretende volver, no tanto pretende volver a su cuerpo, hay más probabilidades de que vuelva a su entorno familiar, a su entorno de los seres queridos, mucho más que al cuerpo. Decirles, porque vamos quemando poco a poco las etapas, que los primeros pasos no son fáciles, o no son siempre fáciles, podríamos decir. Todo parece indicar que los primeros momentos en el más allá no son fáciles para todo el mundo. Cuando la muerte es súbita o inesperada, las personas pueden tardar en tomar conciencia de que están muertos. Yo recuerdo un caso que hemos tenido hace poco, que era muy curioso, fíjense ustedes. Nos llaman de una casa porque tienen problemas, porque, bueno, después la historia es más larga, porque oyen ruidos por la noche de cajas de cartón. Son ruidos, por supuesto las personas ya habían visto sombras en su casa, la madre había dado de mamar al niño en el sofá y alguien se le había sentado en el sofá, es decir, tenía ya una historia esto anterior de una presencia en la casa. Pero claro, el tema está en que los ruidos de las cajas no les dejaban dormir. Entonces nos llaman y conseguimos averiguar por la descripción, por una serie de cosas, que el muertito, como lo llaman, Paloma Navarrete llama muertitos a nuestros clientes en potencia a veces, pues de que el pobre señor primero no sabía que se había muerto, segundo permanecía en la casa, era el antiguo inquilino de la casa, y tercero, como él seguía en su entorno ficticio, porque ya no existía ese entorno para él, pero él seguía creándolo, luego lo veremos, pues entonces estaba de traslado, porque tenía una hija a la que quería muchísimo y estaba embalando todas sus cosas en las cajas de cartón y que son las que no dejaban dormir a esta familia. Bueno, pues a ustedes les sorprenderán estas historias, a mí me sorprenden siempre, pero están ahí. Y entonces, como están ahí, pues yo se las cuento, porque nos las encontramos pues muchas veces. Ese desconocimiento de la persona que fallece de que realmente está muerta. Claro, fíjense ustedes, esta gente que se queda pegada aquí, pues ven a sus familiares, su casa, se encuentran mucho mejor, ya no tienen dolor, ya no tienen fatiga. Poco a poco toman conciencia de que están al otro lado porque sus parientes, sus amigos no les ven, no les escuchan
Y entonces se inquietan, se angustian. Yo les recuerdo la película Ghost, que todos hemos visto la película Ghost. Bueno, pues ustedes se acuerdan que cuando a el chico le matan, la primera reacción de él es salir corriendo detrás del asesino. Y cuando sale corriendo y le va a enganchar, pues no le puede enganchar. Entonces cuando se da la vuelta y ve que su novia le tiene a él, a su cuerpo, abrazado en mitad de la calle. Y es cuando se da cuenta que está muerto. Es una escena que es muy curiosa y que yo les diría que la película Ghost se ajusta muchísimo. Ahí ha tenido que haber un asesor magnífico al director o al guionista, en cualquier caso, sobre estos temas, porque todo lo que se cuenta ahí tiene mucho de realidad. La muerte, por lo tanto, es como también decía Sinesio, creo recordar ayer, la muerte es pasar de las 3 dimensiones a otra situación pluridimensional. Cuando los humanos morimos, debemos de saber qué nos espera y, sobre todo, esperar algo más que la nada. Se nos ha dicho en una comunicación, la muerte es solamente lo que cada uno hace de ella. Y en otra que dice, el cielo es una continuación del estado mental que tienes al morir. El que no espera nada se sentirá atrapado en una situación que no comprende, en un sueño extraño del que no puede despertar. Hay un ejemplo muy bonito de otro libro que se llama The Dead Are Alive, Los muertos están vivos, que a través de una escritura automática, una medium, Cynthia Sandy, recibe una comunicación de un hermano suyo fallecido que había sido diplomático muchos años, diplomático británico acreditado en Moscú. Y en ella le cuenta, porque la hermana trata de contactar con él varias veces, y todos los demás del más allá le dicen, no, es que tu hermano ahora no puede, está ocupado. Porque esa es otra, luego lo veremos, debemos de estar ocupadísimos en el otro lado. El caso es que en un momento determinado que ella ya contacta con su hermano, le dice, pero vamos a ver, ¿qué te pasaba? ¿Por qué no venías a mí? Y en ella le cuenta cómo tuvo que ayudar a unos cosmonautas rusos cuya cápsula había estallado. La mente de los rusos, de formación materialista, por supuesto no concebía el más allá, así que permanecían junto a la cápsula sin darse cuenta de que ya no tenían cuerpo físico y, curiosamente, fíjense ustedes, achacaban su situación a una irregularidad técnica. Pensaban que se habían extralimitado en la velocidad y que por ello habían alcanzado una dimensión diferente, pero no eran conscientes de que se habían muerto. Podemos concluir que el espíritu parece que puede quedarse en una especie de zona de nadie, tanto si no acepta su muerte como si no cree en la supervivencia. Una vez más, el más allá es una continuación del estado mental que tienes al morir. En los libros de Moody, y también lo decía Sinesio ayer, recordarán que algunos de sus pacientes, cuando se dirigían a la luz, veían seres atrapados, tristes, deprimidos, sin esperanza aparente, sin saber qué hacer ni a dónde dirigirse. Puede ser que toda esa gente sea todas estas personas que tenían ese estado de ser cuando morían, o no concebían el más allá, o no sabían que estaban muertos. Decirles también una cosa que me chocó mucho. Parece ser que lo tienen muy difícil también aquellas personas que no han sido perdonadas, no que no hayan perdonado ellos, que no hayan sido perdonadas. En un libro que también, bueno, todos los libros estos que yo he consultado son algunos de ellos maravillosos, hay uno que no sé si no creo que esté traducido, se llama Diálogos con mis padres fallecidos. Y ahí el padre le dice a él, dice, cuando dejamos en la tierra personas que no nos han perdonado, no podemos elevarnos. Así que tengamos la caridad de perdonar a los seres fallecidos aunque nos hayan hecho daño, porque el que no les perdonemos parece ser que es otro de las lastres que les regalamos para quedarse apegados aquí.
Por supuesto, también se quedan muy apegados aquí aquellos que han estado totalmente aferrados a las cosas terrenas. Su dinero, sus posesiones, su poder, sus afectos. No digamos el señor que se muere, que ha sido un celoso impresionante y que va al otro lado y lo único que le obsesiona es ver qué hace su cónyuge. A ver si, y a ver si no, y está tan obsesionado con ese tema que no se eleva, es que no le interesa siquiera elevarse. O el que ha estado apegado, como les digo, a sus riquezas, a sus posesiones, a su casa, a su trabajo, a su responsabilidad, a su poder, en definitiva. Los espiritualistas nos recomiendan que no lloremos en exceso a nuestros difuntos, que no les solicitemos mentalmente, que no les angustiemos con nuestros problemas del más acá, porque nuestras lágrimas y nuestro dolor les retiene afectivamente y retrasa su proceso natural de evolución. En un libro que se llama Mensaje de Esperanza, hay otro mensaje que dice: continuaré ligado a la tierra, retenido por vuestras lágrimas, y no podré elevarme alto. Fíjense ustedes si son cosas todas como importantes para nosotros. Parece ser, y subimos otro pequeño escalón, parece ser que un trámite natural en el paso al más allá es que tanto parientes y amigos como entidades de luz nos ayuden a lograr la adaptación al mundo espiritual, incluso muchas veces antes que la muerte física sea completa. En esto me acuerdo también de otro ejemplo personal. Yo tuve una tía mía también en fase terminal, muy grave. Por supuesto, la familia no está metida en estos temas, aunque sean primos míos. Y, por supuesto, yo no soy capaz de hablar de estas cosas si no me las piden, porque puede tener algún efecto contraproducente. Por lo pronto, pues, me podrían decir que son paparruchas, que son temas estos raros en los que yo me muevo, y me miran con una mirada condescendiente, pero sin captar en absoluto el mensaje. Bueno, pues esta persona, 2 días antes o así de morirse, empieza a decir a sus hijos que su marido había venido a por ella. Su marido había muerto 1 año antes que ella. Y un día que llego a visitarla me dicen sus hijos: fíjate, mamá ya está perdiendo totalmente la cabeza. Pues no dice que papá está aquí y que ha venido a por ella. Yo me callé y dije: uy, esto tarda ya muy poco. Y en efecto, a los 2 días murió mi tía Lola. Les digo esto porque ustedes todos en la familia seguro que tendrán ejemplos de muchas de las cosas que yo les estoy hablando ahora. Vamos a ver, pequeños mensajes, goteo de mensajes. Cuando después de la muerte del cuerpo llegué a esta dimensión, enseguida me sentí bien. He encontrado amigos y parientes que han celebrado mi llegada. Esto lo transmitía Claudia en 1985. Mi misión es ayudar a las almas buenas en el paso de un mundo a otro y enseñarles el camino que deben recorrer para llegar siempre más alto. Esto lo decía Richie, muerto en el mar, ahogado, en julio de 1984. Otro chico, Marco, muerto a los 14 en un accidente de ciclomotor. También ayudo a muchos espíritus de jóvenes que llegan aquí un poco sorprendidos y asustados. En algunos casos, fíjense ustedes qué cosas más curiosas, en algunos casos cuando este sistema de acogida, digamos, no es suficiente, se nos dice que se aplican métodos especiales de ayuda. Algunos fallecidos hablan de una especie de clínica donde se descansa por algún tiempo hasta que somos capaces de adaptarnos a la nueva realidad. Aquí hay otra comunicación en este aspecto y dice: él mismo no sabe ahora qué decir, porque se encuentra en un estado de somnolienta beatitud que le ha sido concedida para habituarse mejor a la nueva situación que le rodea. En 1974, Wilma murió y al poco tiempo empezó a comunicarse a través de psicofonías con su marido. Y Vilma le contaba a su marido: me vi en lo que me parecía un hospital con enfermeros de blanco que atendían a los ocupantes de varias hileras de camas. Creí que me habían cambiado de clínica, pero pronto me di cuenta de que estaba equivocada. Al lado de mi cama estaban mis padres, fallecidos hace años, que sonriendo me explicaron que me encontraba en una casa de reposo de las muchas que existen alrededor de la tierra
y que sirven para aquellas personas que necesitan adaptarse especialmente a la nueva situación. Y otro, de Vida después de la muerte, que es un libro muy, muy famoso. Te sorprenderá saber que hay hospitales al otro lado. Son lugares para el reposo, no para el tratamiento médico. Si una persona ha tenido una enfermedad agotadora, a menudo necesita un breve periodo de descanso para recargar el cuerpo astral. Son libros diferentes, de personas diferentes, de idiomas diferentes, pero todos hacen mención de este paso que a lo mejor podemos sentir nosotros algún momento determinado. Otro paso más. En los testimonios que he recogido, la experiencia del encuentro con un ser luminoso y el repaso de las actuaciones que hemos protagonizado a lo largo de nuestra vida no siguen un orden exacto en la sucesión de experiencias por las que pasamos al otro lado de la muerte. El ser luminoso aparece en ocasiones como una especie de bola de luz. San Ignacio tuvo en vida muchas visiones de bolas luminosas y nosotros con vídeo en algunos casos hemos cogido también esas bolas luminosas que se pasean por lugares. Otras veces es descrito este personaje como un hombre vestido de blanco, luminoso él, o rodeado de luz. En cualquier caso, ante la presencia de esta luz o de este ser, el individuo siente un amor incondicional e infinito que le inunda. Es entonces cuando ese ser te pregunta, ¿qué has hecho con tu vida? Y nos damos cuenta que la muerte no nos hace perfectos. Será el grado personal de desarrollo espiritual logrado en el más acá el que condicionará y determinará la calidad de la nueva vida que obtendremos allí. Yo creo que para todos nosotros esto no es nada nuevo. Lo que hagamos aquí va a tener consecuencias en el otro lado. Pero es que esto nos lo han transmitido, no está dentro de una premisa de una religión, es que ya nos lo han transmitido desde el otro lado. Llegas al espíritu siendo la misma persona que eras cuando abandonaste el cuerpo físico. El más allá es una continuación del estado mental que tienes al morir. Y en un libro Vida después de la muerte, que les he dicho yo antes, que es de Brown, que se lo recomiendo también, dice, no importa si eres cristiano, judío, hindú, musulmán, budista o de cualquier otra religión. Lo que importa es cómo has vivido. Tu lugar en la vida después de la muerte lo ganarás por medio de tus acciones en esta vida. Los investigadores han descubierto que desde las épocas más remotas existen informes detallados sobre el fenómeno del recuerdo panorámico. Unos hablan de que vemos la película de nuestra vida, otros de las secuencias más importantes, pero todas las comunicaciones aseguran que es uno de los momentos más penosos de nuestra existencia. Porque parece ser, según estas comunicaciones, y por eso les he dicho que se desprendieran ustedes un poco de lo preconcebido cuando fueran a oír esto, es que nadie nos juzga, nos juzgamos a nosotros mismos, pero con un criterio ya del otro lado, con una asepsia total y con un espíritu crítico total, no engañándonos a nosotros mismos. Y vienen dos comunicaciones que he escogido del libro este de diálogo sobre mis padres fallecidos. Reconocer las faltas hace mucho daño, porque cada mala acción es una herida infringida a Dios. Encaras tus faltas como si en un espejo se reflejaran tus errores. Vuelves a encontrarte con todos aquellos que se han ido cruzando en tu vida. Será tu actitud hacia ellos, el mal o el bien que les hayas proporcionado, lo que permanecerá. El recuerdo panorámico es un desfile de imágenes visuales, vívidas, reales, que tienen un color muy intenso, parece ser que son tridimensionales e incluso gozan de movimiento. Cuentan de que se tiene una conciencia plural en la que el fallecido se halla presente en cada una de esas escenas, pero al mismo tiempo las observa desde un punto de vista como de una tercera persona. El tiempo circundante, te cuentan, parece ralentizarse y el sujeto es capaz de aceptar y digerir intelectualmente en un solo instante la totalidad de su vida.
Bueno, y vamos ya al otro lado, porque todo esto eran fases iniciales de ese más allá. Pero a medida que se conozcan las características completas del más allá, que todavía está fragmentada esa realidad, tendremos que inventar quizá un vocabulario nuevo con el que poder hablar de esta realidad. Porque, por ejemplo, William Stead, que fue uno de los muertos en el naufragio del Titanic, que se ha comunicado ya varias veces, pues nos cuenta que la música es infinitamente mejor en la que conocemos en la Tierra, que los sonidos se corresponden con los colores y que desde el punto de vista físico todos los comunicantes describen los diferentes estados de la materia en términos de vibraciones. Curiosamente, igual que hablaba ayer Sinesio sobre las vibraciones, sobre la frecuencia con la que él se tiene que conectar con esferas más elevadas. Cuanto las esferas son más elevadas, la vibración es más alta. Fíjense ustedes cómo todo es como un puzzle, que empiezan ustedes a poner piezas y todo empieza a casar. Todo objeto, como saben ustedes, está situado en una determinada longitud de onda. La existencia material de una cosa, su sustancia, su aspecto, son el resultado de la frecuencia en la que se encuentra. Cuanta más baja sea la frecuencia de las vibraciones, más densa es la materia. El mundo del más allá tiene una longitud de onda distinta a la de la Tierra. Los átomos, las partículas que lo componen, vibran a una frecuencia infinitamente superior a la del más acá. Esta es la razón por la que el más allá queda fuera del alcance de nuestros 5 sentidos. No olvidemos que un sonido sencillo se convierte en ultrasonido y que una luz visible se transforma en ultravioleta, rayos X, gamma, que tampoco percibimos. Y que al aumentar el número de vibraciones por segundo se salen fuera de nuestra captación. Comunicaciones. Ahora que estoy en la vida de los espíritus, vibro a una velocidad mucho más rápida que cuando estaba en mi cuerpo físico. Podría llegar a vosotros directamente y hablar todo el día, y aún así no me podríais oír. Vuestras vibraciones son mucho más lentas. Aquí parece que nuestros nombres se identifican como una vibración especial, como una clave individual que nos diferencia. Esto es de un libro de testimonios de la inmortalidad. Qué curioso, fíjense ustedes lo que esto significa. Significa que nuestra composición energética en el más allá tendrá las características de un carné de identidad vibracional. Se nos identificará por nuestra vibración. Una vez que llegas al más allá, esa es otra que tenemos que tener en cuenta, el más acá pierde gran parte de su interés. Los espíritus poseen una vertiente emocional, por supuesto, ligada a las personas que fueron en este mundo. Pero hay que tener en cuenta que viven en un mundo que la felicidad de estar allí atenúa sus emociones. Había una hija que estuvo durante muchos años tratando de comunicar con su madre, pero cambiaba de mediums, era insistente, pesadísima, ¿no? Y en una comunicación que es muy larga, pero que yo les he extractado solamente una frase, dice, por fin contacta la madre con una medium, pero le dice, estoy muy ocupada y esto es fascinante, dile a mi hija que ya la veré cuando llegue aquí. La hija debía ser bastante pesadita. Otra experiencia en el más allá es que podremos experimentar una enorme expansión de nuestras percepciones. Dice una comunicación, sabed que el mundo invisible es maravilloso y que el visible no es más que una imagen lejana de la realidad invisible que nos rodea. Otro tema importante, la telepatía será el lenguaje a utilizar y las conversaciones serán intercambios de contenidos, de ideas y de imágenes. Fíjense ustedes, un mundo en el que la mentira será un instrumento totalmente inútil. Otra de las características es que nuestro pensamiento tendrá poder creador. Podremos crear formas, paisajes, construcciones, cualquier cosa con solo desearlo. Algunos ejercerán este poder al principio, desenfrenadamente, y entonces no harán sino proyectar maravillosos jardines, palacios. No olviden ustedes cómo estará en función nuestro poder creativo de nosotros cuando hayamos muerto.
cómo seamos. Del mismo modo que podemos crear maravillas, también podremos crear cosas horribles, fruto de pesadillas y de las angustias de la persona. Quizá yo creo que por eso las comunicaciones tanto auditivas como visuales en videoimágenes suelen ser tan dispares. Es como si estuviéramos contactando con cosas totalmente diferentes. Y es quizá porque a lo mejor los jardines con los que contactamos o con las casas maravillosas que contactamos, pues son fruto de esa creatividad de esas personas más evolucionadas. Quizá cuando algunas veces yo he visto videoimágenes terribles, de unas caras monstruosas, pues a lo mejor sea eso, el fruto de las personas, de la mente de las personas atormentadas, que también a lo mejor podemos captarlas. Hay un espíritu guía que comentaba la pena que le daba de que personas que están en el otro lado y todavía siguen viviendo en jardines versallescos. ¿Por qué? Porque su única obsesión es volver a reproducir el entorno en el que vivían aquí, o lo que no habían tenido aquí, tenerlo allí. En cualquier caso, esta es una etapa del más allá, es la primera. Muchos rehacen a su alrededor ese universo familiar, sus hábitos, porque les da seguridad. Recuerdo un ejemplo de un marido recién fallecido que se apareció a su mujer, ese se apareció físicamente a su mujer y le dijo que tenía preparada para ella la casa con la que siempre soñó. Porque él al llegar allí, había podido crear la casa con la que habían soñado los dos. Y se apareció a su mujer para decírselo. Esta etapa del mundo imaginativo suele ser provisional y efímera, porque pronto nos damos cuenta que estas recreaciones pues son una pérdida de tiempo, que nada beneficia a nuestra evolución espiritual. Otro tema que hay que tener en cuenta. Ya dijo el Evangelio, en el reino de mi Padre existen muchas moradas. Y hay una comunicación por clariaudiencia que dice, no he podido ver a Martín porque esto es muy grande. Se conoce que le habían preguntado por Martín. En efecto, el más allá parece ser un lugar enorme que está dividido en moradas o planos diferentes. Quizá la variedad de descripciones que, como les decía, que recibimos esté motivada precisamente por esa diversidad, ya que cada nivel tendría sus propias características. Todos y cada uno de nosotros viviremos en el nivel que nos hayamos ganado. No lo olviden ustedes. Estos planos y niveles no se comunican. Podemos ir a donde queramos, dijo alguien en una psicofonía, excepto traspasar las barreras inmateriales que separan los planos. Cuando algún espíritu se acerca a ella, comprende que son de índole electromagnético y que lo que separan son zonas de frecuencia diferentes. Cuanto más elevado es el plano, más alta es la frecuencia. A pesar de que parece imposible traspasar esa especie de membrana energética que separa las distintas dimensiones, a veces ocurre que una criatura siente la llamada, la invitación que se le hace más y más persistente. Y entonces la membrana puede atravesarse dando paso a una realidad más elevada. El diálogo de mis padres fallecidos también dice, qué ligereza siento en mi espíritu de repente, es como si volara rápido y alto, parece como si me hubieran nacido alas, me siento libre en este cielo inmenso, como si se me hubieran roto las cadenas que me sujetaban. ¡Qué alegría! Como les digo, es imposible para una persona de un plano inferior subir a uno superior hasta que no se le permita. Pero una persona de nivel superior sí puede bajar en algunas circunstancias de nivel. Porque hay también en este libro que la madre está en un nivel más bajo que el padre. Y el padre le dice al hijo que consulta, ¿no? Con el que se comunica. Hijo mío, quiero que comprendas que si estoy cerca de tu madre es para ayudarla. Estoy a su lado para elevarla. Pero no puedo forzar esta situación. Es ella la que tiene que salir de su nivel. Yo estoy mucho más evolucionado que ella, pero he desandado mi camino para guiarla mejor. No te preocupes, porque no pierdo mi nivel por ello. Mucha gente se preocupa si van a estar con los seres queridos en estos niveles. Vamos, yo les digo y les confieso, ahora que no me escucha, mi marido está obsesionado con ese tema. Cada vez que hablamos de estos temas, sí, pero vamos a estar juntos.
Yo recuerdo en una ocasión que hacíamos un viaje, mis hijos, mi marido y yo, y él decía, ¡ay, qué gusto, vamos todos! Así si nos morimos, vamos todos juntos. Yo a poco me lo como, porque claro, él con tal de ir juntos será capaz de matar a toda la familia. Y claro, alguna vez que he intentado explicarle todo esto, pues no quiere oír hablar, porque a él lo que le angustia, fíjese qué curioso, lo que le angustia del más allá es encontrarse solo. Bueno, ahora le tengo en Madrid solo y está igual de angustiado, así que no, fíjense ustedes si en el más allá. Bueno, mucha gente, como les digo, se preocupa de esa vamos a estar juntos. Y entonces hay dos comunicaciones. Dice, los amigos que tengo aquí no son los amigos de la tierra, son espíritus con mucha fuerza. Mis amigos que fueron en la tierra tienen cada uno su misión que cumplir. Y otra, sí, lo he visto, pero no estamos juntos. Todavía hay una gran distancia entre nosotros. Él está bien, pero todavía tardará un tiempo en alcanzarme. ¿Ven ustedes estas diferencias de planos? También, como decía ayer Sinesio, la distancia y el tiempo no funcionan del mismo modo. Hay también tres transmisiones. Para nosotros el tiempo no existe, aunque sabemos que tenemos que avanzar hacia la luz y fundirnos con ella. Vemos la distancia, pero no podemos relacionarla con el tiempo que vamos a necesitar para alcanzarla. Otra, lo que para vosotros son largos años de vida terrenal, para nosotros que estamos vestidos de eternidad, no es más que un abrir y cerrar de ojos, leve y veloz. Otra, el primero que contactaba con su hijo Michel, Belín. Michel, ¿estás lejos? Lejos y cerca, papá. No existe la distancia. Y el padre, ¿un mundo sin distancias, Michel? Y le contesta el hijo, papá, el espacio es distinto. ¿Ven qué cosas más curiosas de transmisiones? La gran ley al otro lado de la muerte es el respeto absoluto de nuestra libertad. Por eso, una vez situados en el nivel que nos corresponda, nuestra evolución y el ritmo de ella va a depender de la voluntad de cada uno. Otro mensaje. Mi espíritu está en continuo devenir, es decir, en una continua elevación, porque sabes, mamá, para alcanzar la luz más resplandeciente junto al rostro de Dios, debemos de recorrer un largo camino. Por lo que se nos dice, no todos los espíritus tienen ese mismo afán de superación. Hay unos que dicen que los hay que su única obsesión es volver a la tierra y revivir las antiguas sensaciones, por ejemplo. Otros que han dejado penas, tristezas en su vida terrestre y tienen miedo a cualquier evolución y prefieren estacionarse en el nuevo estado del bienestar. Se han creado un entorno a su gusto y no necesitan más. Y por último existe una mayoría que son conscientes de la necesidad de evolucionar y se proponen superar ese miedo. Según las cartas a Pierre, para esta mayoría el más allá no será un dolce far niente, sino una actividad fundamentalmente encaminada en favor de los demás, misiones elegidas libremente y que se corresponden con la vocación y aptitudes personales. Es aquí, fíjense, donde podríamos intercalar la reencarnación, que no siendo obligatoria, por lo menos en ninguna comunicación de toda la cantidad de libros que he leído, se establece la reencarnación como una obligación, sino como una opción. Sería un camino más rápido para evolucionar. En una comunicación por escrita, de escritura automática, se dice, somos nosotros los que elegimos volver a la tierra cuando comprobamos que no hemos llevado el camino adecuado, aunque para volver antes hay que prepararse aquí lo suficiente y mejorar el nivel de nuestro espíritu. Es decir, que es opcional. Yo la verdad es que me da tanta pereza volver, que si puedo, prefiero no volver. Así que estaría encantada con que la reencarnación fuera opcional. Les he hablado antes de que vamos a estar ocupadísimos. Pues así lo parece. Miren, yo les voy a contar un ejemplo que tengo en la charla de los fantasmas, que es el fantasma de John Wayne.
John Wayne tenía un barco, el Wild Goose, que es igual al Calypso de Cousteau, eran dos barcos gemelos, y cuando a John Wayne le diagnostican su cáncer, que saben que murió de cáncer, pues estuvo buscando como un poseso, alguien que se quedara con su barco, porque su barco era la ilusión de su vida. Entonces a su abogado le encargó que buscara un buen dueño para su barco. El caso es que al final el abogado no pudo encontrar ningún buen propietario y se lo quedó él mismo. Y bueno, es muy largo de contar, John Wayne se aparecía muchas veces en el barco. Y entonces una de las veces ya el abogado, preocupado porque se apareciera tantas veces John Wayne en el barco, pues llamó a una medium y le dijo: oye, ¿quieres enterarte a ver si es que John Wayne no sabe que está muerto o a ver qué le pasa? ¿Por qué viene tanto a su barco? Y entonces John Wayne se conectó con la medium y dijo: no, sé perfectamente que estoy muerto, solo que vengo al barco cuando tengo un rato libre. Así que hasta John Wayne está muy ocupado en el otro lado. Y en un mensaje, que también es de otra persona, dice: mamá, si supieras cuán laborioso es mi tiempo aquí, no siempre estaré disponible para que estés contenta, porque la madre se conoce que le estaba breando a contactos, ¿no? Dice: no siempre estaré disponible para que estés contenta, porque nosotros tenemos reglas, programas que debemos de cumplir y a los que no podemos sustraernos por ninguna razón. Bueno, esto voy a aligerar un poco, decirles que por supuesto, la educación sigue en el otro lado. Unas veces nos ayudarán espiritualmente, intervendrán también en acontecimientos materiales para ayudarnos en nuestra trayectoria. Y otros difuntos, como científicos, inventores, ingenieros, investigadores, y eso lo sabe perfectamente Sinesio Darnell y el padre Brun, muchos de los que estáis aquí, prosiguen sus trabajos en el otro lado, o en la otra orilla, como diría Juan José Benítez. Pierre Monnier, que es una persona que ha dado varias transmisiones ya, dice: contamos entre nosotros con muchos científicos que se dedicaron a desarrollar la ciencia y ahora se esfuerzan en ilustrar a los investigadores de la Tierra. Ese es su cometido, esa es su misión, y para ellos supone una alegría incomparable. Otras comunicaciones posteriores hablan de la existencia en el más allá de unas centrales de comunicación que tratan de facilitar las transmisiones entre ellos y nosotros. Sinesio ya habló ayer del tema y supongo que el padre Brun hablará también. Algunas de las imágenes de Luxemburgo se veían unos edificios y lo describían luego en comunicaciones como centrales de comunicación. Pero fue grande mi sorpresa cuando en un libro que se llama Los muertos viven, pude leer que en Carolina del Norte, George Meck, un ingeniero americano, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, dedicaba, porque ha fallecido, gran parte de su tiempo en la investigación de las comunicaciones con el más acá. Creó un aparato que se llamó Transtertor. Bueno, ya supongo que el padre Brun les hablará mucho más de esto. Construyó grupos de trabajo que colaboraban con él desde el otro lado, que se llamaba Lifeline, la vida de la vida, y luego formó otro grupo de trabajo, George Meck, que se llamaba El Nuevo Cielo. Me siguen oyendo, ¿verdad? Porque es que esto se mueve. El Nuevo Cielo. Pero fíjense ustedes, una comunicación emitida por escritura automática en el 22, que es la primera que les he leído, coincide en su contenido con un libro europeo del padre Brun del 88 y enlaza con las investigaciones que un ingeniero está realizando en Carolina del Norte. Quiere decir que son cosas totalmente dispersas, que yo se lo he unido, pero en la realidad están dispersas en nuestro mundo. Y estas coincidencias y otras muchas son los que me han dado mucho que pensar. El misterio continúa y es apasionante. Desde hace poco tiempo hay otro centro de comunicaciones del más allá que ha empezado a comunicarse con nosotros. Se trata del río del tiempo, se llaman a sí mismos, y sus componentes se califican como los técnicos. Me encanta. Y dicen: estamos casi constantemente con vosotros, diría una comunicación. Hemos dicho cómo los difuntos pueden ayudarnos. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a los difuntos? Bueno, pues, ¿cómo pueden recibir ellos ayuda? Bueno, pues a través de entidades superiores, por supuesto. El padre le comentaba a un hijo: hijo mío, no estoy solo. Mis amigos son los espíritus superiores que me ayudan constantemente cada vez que lo necesito. Dado mi grado de evolución, que es bastante elevado, se me permite beneficiarme de la fuerza que emana del espíritu.
y otro, pues también otra manera, a través de entidades espirituales que nunca han tenido cuerpo, pero que son tan reales como ellos mismos, a través de nuestras oraciones y nuestros pensamientos de amor. Es muy bonito, y ya termino, que Belín, el primero que les hablé a ustedes, voy a terminar con ello. Una de las veces que Belín contacta con su hijo Michel a través de la clariaudiencia, como les he dicho, le pregunta si son capaces ellos de percibir nuestras plegarias, nuestros recuerdos, el amor que les enviamos. Y es entonces cuando el hijo le reconforta diciéndole que cada una de estas cosas, las oraciones, los recuerdos de amor, les llegan a ellos a modo de luces, de luminarias de colores que les envuelven en amoroso resplandor. Fíjense ustedes que no he puesto aquí que ellos nos identifican o identifican el origen de esas emanaciones de amor por los colores que ellos reciben. Es decir, tenemos cada uno como una especie de espectro vibracional ya aquí, pues de alguna manera cuando nosotros rezamos a un ser querido, ese ser querido recibe ese mensaje de amor, esa luz, pero también con el color que determina el origen, y saben que es del que hayamos emitido este pensamiento. Por último, que ellos tienen la presencia de Dios, por supuesto, al que sienten siempre como una energía vivificante, como una luz amorosa y bienhechora que les está regenerando siempre. Para concluir, les he puesto una serie como de máximas, de epílogo, de reflexiones. La primera es que después de morir todo es aún posible. Nada se acaba. Que morir es sencillamente otra manera de vivir. Que esta vida es una oportunidad para el aprendizaje. Que todos nuestros actos son nuestra responsabilidad personal. Que a la mayor parte de nosotros nos queda mucho por evolucionar, de manera que se debe de prestar atención a las lecciones de la vida. Que todo crecimiento físico y emocional tiene lugar en el plano físico, psíquico, es decir, que cada vida que experimentamos es una escuela para el alma. Todo infortunio es un reto al que tenemos que enfrentarnos, y que hay que tener el valor para superar esa prueba. Que cada acción que realizamos afecta directamente a esta vida y a vidas futuras. Esto sería el karma. El karma es la ley de causa y efecto, es la suma total de todas las acciones del presente. Todos y cada uno de nosotros vivimos en el lugar que nos hemos ganado según la teoría de la reencarnación, pero si prescindimos de la reencarnación, todo lo que vivimos aquí va a tener una consecuencia en el otro lado, aunque no exista la reencarnación. Sobre todo, hay que procurar leer e informarse, porque acuérdense lo mal que se pasa si se llega al otro lado y no se tiene una información mínima. Ya habéis visto que de ello va a depender el que nuestra llegada allí sea mejor. Espero que todo lo que les he contado redunde en beneficio de ese encuentro inevitable, pero como habéis oído es el encuentro, pues parece ser con una maravillosa realidad. Por lo tanto, a vuestra disposición para que me hagáis preguntas, y espero que esto se os quede para ayudaros y ayudarme también a mí en ese gran paso del más acá al más allá. Bien, vamos a pasar. Así es que vamos a intentar ser lo más breves posibles. Aquí tenemos una pregunta de Sinesio. A ver, Sinesio, le van a pasar un micrófono y ya está. No te oigo. Sol, quisiera hacer dos aportaciones de mis experiencias que coinciden perfectamente con lo que acabas de decir. Yo he preguntado varias veces sobre la reencarnación. Lo máximo que he obtenido, existe la reencarnación, y me han contestado, según para quién. Y otra vez que pregunté por un amigo y me contestan, no puede venir, está en clase. Sí. Y entonces yo pregunté, bueno, es que ahí también se sigue estudiando. Dice, sí, dice, aquí es un continuo estado de recepción de información. O sea, que ahí se continúa trabajando, laborando y procurando por los demás.
Hombre, yo creo que es muy atractiva esa realidad, porque a mí el estar encima de una nube, como se nos decía hace muchísimos años, con una lira y como un angelito, pues la verdad era aburridísimo el tema. Y sin embargo esto que ahora ya se sabe o parece saberse es muchísimo más atractivo. Bien, tenemos una pregunta ahí. Hola Sol, soy Gabriel Gómez, pertenezco también al SEIP con otros compañeros. Y has comentado que el paso a la otra vida pues se llevaría mejor con una serie de aprendizajes o de una conciencia, vamos a llamarle buena, dentro de la dualidad que más o menos todos tenemos en cuenta. ¿Qué ocurre entonces con las personas que su nivel de psicología, bueno, personas que están locas, perdidas, por lo que sea una enfermedad, personas recién nacidas, etcétera? Vamos a ver, yo he dicho también que allí hay, digamos, mecanismos de ayuda. Por supuesto, el que si una persona tiene disminuidas sus facultades psíquicas o sencillamente porque tiene parálisis cerebral o cualquier proceso por el cual no puede aprender o tener esa información, tú comprenderás que aquello rige también una ley que es la de la justicia. No se le iba a dejar aislado a esa persona. Del mismo modo que te he dicho que hay personas del otro lado que nos están esperando, unas veces en el lecho de la muerte u otra al final de ese túnel de Moody, o de ese río al que pasas al otro lado, supongo yo que esas personas tendrán una ayuda excepcional, puesto que no se les puede. Yo creo que hay un problema de voluntad, que es lo que allí no iba a decir no se perdona, no ese es el tema. Es decir, si tú quieres evolucionar, evolucionarás. Si tú tienes un punto de arrepentimiento, allí te van a ayudar. Si tú llegas allí, no sabes, estás desorientado y dices, por favor, ayúdame, eso es suficiente para que se te ayude. Lo peor, creo, de todo es el desconcierto. La persona que ha rechazado continuamente aquí esa posibilidad de existencia en el otro lado, entonces llega allí y no la admite. Y fíjate que esas personas no están ni con parálisis cerebral ni con problemas de disminución psíquica. Y sin embargo lo están rechazando de plano. Esos son los que parece ser que van a encontrar problemas que se van a solventar, y será un periodo transitorio, diríamos. Pero que esas personas, las personas que se aferran a este mundo con sus cosas, su materia, esos son los que lo van a tener más difícil. Yo tengo confianza que del mismo modo que hay hospitales, que has visto, que es muy curioso como ellos lo califican, de regeneración del cuerpo astral, de ayudarte, digamos, a mentalizarte, esas personas tendrán que tener una ayuda excepcional en estos casos, porque no se les puede imputar a ellos la falta de conocimiento. También te digo, incluso las personas que no tienen ningún conocimiento en estos temas y que en su vida no se han presentado la oportunidad de adquirirlo, pues tampoco van a tener la misma responsabilidad, creo yo. No sé si he contestado, pero yo tengo mucha fe en, por ejemplo, el infierno. No me habéis preguntado sobre el infierno. Yo aquí tenía 3 o 4 preguntas que siempre me preguntan, otras sobre el infierno. El infierno sería el concepto, por supuesto, de infierno, porque tal como el infierno nos lo han dicho con tizonazos y irreversible, no existe. Pero solamente los peores actos seguidos de una ausencia total de remordimientos pueden llevar a un alma a esas esferas, pero que serían los niveles más inferiores, como decía Sinesio ayer muy bien, la masa muy densa, la falta de luz, pero que esas personas, incluso en esos ámbitos, con que tengan ese punto de decir, ayúdenme, quiero mejorar, perdón por todo lo que he hecho, eso es suficiente, porque esas personas han pasado antes por el panorama, por la visión panorámica, y ellos han tenido que ver lo que han hecho y lo que han hecho. Su actitud ante esos hechos es lo que va a determinar fundamentalmente. Luego otra cosa que no me habéis preguntado sobre el suicidio. Ya me adelanto, pues que por supuesto lo normal es llegar allí por una muerte natural. Por lo tanto, si uno escapa a algún tipo de sufrimiento poniendo fin a su vida, si creemos en la reencarnación, estos seres se van a reencarnar pasando por las mismas pruebas automáticamente. Es una asignatura pendiente. Solo es aceptable el suicidio cuando es por motivación superior. Imagínense un señor que amenaza durante la guerra con un fusil y otro se pone entre medio para salvar la vida de un ser querido o de un compañero. Sabía que iba a morir, pero es por un bien mejor. Eso no es suicidio, por ejemplo. Deciros también que nuestras mascotas
van a un lugar donde vamos a ir nosotros y nos están esperando si vamos antes que nosotros. Yo estoy encantada porque a mi perro, vamos, yo lo tengo, sé que está allí esperándome, moviéndome el rabo, así que es una maravilla. ¿Alguna pregunta? Sí, una preguntita. A ver si pueden ser dos. Y es todo en relación con las psicofonías que escuché ayer, eran muy cortitas y llegabas a conclusiones, pero resulta que has comentado ahí unas expresiones larguísimas de psicofonías que yo no sé si son psicofonías... No, la mayoría de todas estas son escritura automática y clariaudiencia porque las frases son mucho más largas. Solamente hay una, que es la del hospital de Vilma, de la mujer que le dice al marido que se encuentra en un hospital, que creía que la habían cambiado de clínica. Eso fueron bastante tiempo, es decir, no es una psicofonía, es una relación que se establece a nivel psicofónico entre marido y mujer y que durante bastantes comunicaciones va explicándole la mujer al marido ese pasaje. Las demás grandes casi siempre es escritura automática o clariaudiencia. Bueno, o transmisión personal, cuando la persona fallecida se te presenta y te cuenta. O sea, bien, y entonces podemos sacar la conclusión de que esa psicofonía podemos hacerla caso o puede ser también engañosa. Vamos a ver, yo os he dicho siempre que todas estas transmisiones para mí tienen una credibilidad porque son comunicaciones que se han recibido por medios diferentes, latitudes diferentes, personas diferentes, y que yo he escogido aquí las que todas dicen lo mismo y que por eso he podido configurar la columna vertebral. Si vosotros leéis los 37 libros que le he dejado a Rafael como bibliografía, entresacando de esos 37, he ido entresacando lo que tenían en común, no lo que tenían de raro, no, de diferente. ¿Por qué? Porque lo que me da más fiabilidad es lo común, lo que repiten, lo que insisten, lo que te cuentan que es igual. Lo que te cuentan que no es igual, pues siempre puedes ponerlo más en duda. Tiene más fiabilidad si en 37 libros 4 o 5 temas de estos se repiten y con las mismas, digamos, estructura de concepto, para mí es cuando tiene más credibilidad. Ahora te digo, son comunicaciones, escritura automática, alguna hay de Ouija, pero muy pocas, clariaudiencia, contacto personal y psicofonía. Quiere decir con todo esto que también eres tú el que tienes que darle un grado de credibilidad. Yo se la doy por lo que tienen en común las comunicaciones estas, porque si os leéis los 37 libros te cuentan muchísimas más cosas que esto que yo os he contado. Yo me limito precisamente a puntualizar lo que tenían en común, no en lo que discrepaban. Pero siempre tienes que poner un porcentaje de duda. Estas cosas no son nunca al 100% de creíbles, pero creo que más creíbles que otras cosas que te pueden contar. No sé si he contestado, pero estoy de acuerdo. Lo inteligente es poner siempre todo esto. No te digo en tela de juicio, porque creo que hay un más allá, está clarísimo, y que si no es exactamente como yo os lo he contado a través de estas comunicaciones, porque yo no he inventado nada, esto es cosas que se han ido comunicando, pues desde luego es más coherente que lo que se nos ha dicho hace muchísimos años. Hola. Pero conserva tu puntito de escepticismo, porque creo que es lo inteligente. Hola, buenos días. Buenos días. Sol, soy Rubén y vengo desde Villamalea. Te quiero dar las gracias porque confirmas lo que yo siempre he pensado. No voy a hacer preguntas, pero sí solamente decir que en el año 96 en mi casa sucedió una cosa desagradable, una persona se fue. Y como es normal, pues uno se dedica a averiguar dónde está. Fui a una especie de medium y me dijo que estaba en el hospital. Y dije, ¿para qué he venido aquí? Si está en el hospital, si ya lo sé, que está en el hospital. Dice, no, está en el hospital porque la están preparando para irse. Y
solamente quiero decir eso. Bueno, decir eso y que el hospital, digo, y le pregunté, ¿y dónde está el hospital? Ella estaba en el hospital de Albacete, por supuesto, y dice, el hospital está entre Albacete y Murcia, por la zona de Ellín. Yo nunca había venido a Ellín en aquella época. Simplemente quiero dar mi testimonio de que vas buscando y las respuestas te van llegando. Y a ti darte las gracias porque me has dado y confirmado lo que intuía o en mi subconsciente sabía. Bueno, y ahora quiero preguntarte una cosa. ¿Existe algún libro en donde te hablen de las técnicas para ayudar a morir? Bueno, el primitivo de siempre es el libro tibetano de los muertos, pero es un poco farragoso. Yo lo que no sé es cómo no han hecho una síntesis del libro del tibetano de los muertos, poniéndolo, actualizándolo, digamos, porque sí, te dicen, pero son unas técnicas que, bueno, yo te diría que las técnicas que se suelen seguir en personas que, ¿sabes lo que pasa? Yo te lo digo por propia experiencia. Cuando tienes a un ser querido muy próximo falleciendo, si esa persona no ha aceptado en vida todas estas cosas, ayudarle puede angustiarle. A ver si me entiendes el sentido. Yo he tenido ocasión de estar con personas pero que no están metidas en estos temas. Entonces, si empiezas a decirle, relájate, relájate, busca la luz, busca a Dios, pide ayuda, mira a ver a tus seres queridos. Todo eso, si lo está pasando mal en el momento de la muerte, ¿sabes cuándo es más fácil? Cuando están medio en coma. ¿Sabes? Cuando han perdido ya un poco el sentido, entonces tú hablarles al oído y decirles, relájate, busca la luz, no dejes de buscar la luz, pide ayuda. Porque esos dos son los dos mensajes que yo os diría más fundamentales. Busca la luz y pide ayuda. Porque guiándose por la luz que la suelen ver enseguida y ir dirigiéndose hacia la luz y pedir ayuda, siempre vendrá un ser querido o un espíritu guía, o llámalo como quieras, que vienen a guiarles y ayudarles. Todo lo demás, una vez que has pasado ese puente, ya ahí difícilmente les puedes ayudar a nivel de máximas. Puedes ayudarles a nivel de tú mentalmente. Yo me acuerdo perfectamente, vamos, con mi padre que murió de repente y con mi madre, a los dos ya, pero cuando ya había muerto, papá busca la luz, pide ayuda, no sé qué, y estuve hablando con él mentalmente, Bien. Porque mi padre se quedó un mes conmigo, a mi lado. Sol, tenemos que cortar sí, ya. Sí, por supuesto, perdonad. No, que va, todo lo contrario. Es que yo me lío mucho. Vamos a ver, le vamos a agradecer a Sol con un fuerte aplauso su ponencia. Oye, lo de la bibliografía, que si alguien quiere consultar la bibliografía que te di, ¿te acuerdas? Todo el listado. Es que le he preguntado a Rafael que yo le dejé toda la bibliografía de los 30 y tantos libros de consulta y me ha dicho que por mail os los va a mandar. Quien esté interesado, luego pondremos un mail. Os lo digo porque es muy importante, porque a mí me ha costado mucho tiempo y mucho el ir recopilando todos esos libros. Pero si vosotros tenéis la posibilidad de que os lo den ya hecho, pues siempre será mejor.